de Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Tenés la aplicación, también la 30. Nuestra página web es www.libertas.uy. Este programa es una propuesta de Libertas, la primera fundación liberal de nuestro país en defensa de la democracia, la república y el Estado de Derecho. Eso es una ecuación perfecta. El Estado de Derecho desde la Constitución republicana liberal. Liberal porque reconoce las libertades. Una Constitución que instala un orden jurídico que se conforma como un Estado de Derecho según los grandes doctrinos y teóricos de las ciencias jurídicas de aquella Europa de los años 30 en adelante, especialmente la gran teoría jurídica alemana, que va a ser la más avanzada, la que va a primar en el siglo XX, y que va científicamente a estructurar, digamos que la argumentación jurídica de lo que ya se viene desarrollando desde la República Romana. Impresionante, ¿no? Y que atravesó las repúblicas del Renacimiento con aquellas ciudades llamadas por los historiadores del derecho ciudades-estado, y que luego se van a definir todas esas propuestas, esa organización social como un Estado de derecho con las revoluciones modernas, fundamentalmente con el primer Estado republicano liberal federal, que es los Estados Unidos. Y así, distintos estados que se van a construir a imagen y semejanza con cartas constitucionales en América Latina, en Sudamérica, que van a ser cartas constitucionales precisamente de ese tenor, constitucionales republicanas liberales, como es la nuestra, porque reconocen las libertades. Y en esa base de reconocer las libertades, se estructura un orden jurídico. Por eso las ciencias jurídicas son, dentro de las llamadas ciencias de las humanidades, o ahora le dicen de las ciencias sociales, otros hicieron una nueva clasificación, son las ciencias duras. Las ciencias jurídicas son las que silogísticamente, en sus estructuras proposicionales, en lo proposicional, en su letra, en sus fórmulas, son de una precisión, de una rígida precisión, digamos. No rigidez en cuanto a lo duro, inflexible, sino que es como una fórmula matemática, como un algoritmo. Entonces hay una estructura silogística, una estructura lógica y semántica que obedece, digamos que en el ámbito de las ciencias jurídicas, en lo que es el lenguaje jurídico, a conceptos, a principios rectores de ese orden jurídico. Y eso lo encontrás en una carta constitucional. Esa constitución te indica, te da mandamientos, premisas, proposiciones o lineamientos generales que indican a ciencia cierta cómo desarrollar toda la actividad legislativa de ese país para conformarlo en un orden jurídico que sea consistente, que sea cohesivo, que tenga sus partes funcionales respecto a ese todo que formula la Constitución. Y ahí tenés principios que son rectores, principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, todos bajo las mismas circunstancias somos sometidos a la misma ley. Todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, que es lo mismo. Todo eso está resguardado por otro principio, la seguridad jurídica. Los derechos adquiridos no los perdés. Ese orden jurídico tiene que ser siempre el mismo. Hay un orden de jerarquía. Hay materia reservada a la ley, materia que está reservada a la Constitución. La Constitución da mandatos generales, principios generales que te indican cómo tenés que construir el Estado. Ahí te introducís en la teoría del Estado, que se formula desde el derecho político o desde el derecho constitucional. De todo eso hay que hablar, de todo eso no se habla ni en Argentina ni acá. Y por eso tenemos deficientes, técnicamente, legisladores deficientes. Hay deficiencia técnica en la legislación de nuestros países. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están directamente al servicio de otra concepción del Estado. Están al servicio de una carga ideológica
de un rango ideológico para este lado, de izquierda, muy a la izquierda, un rango ideológico que discrepa siendo el antagonista respecto a lo que acabo de decir, que son las democracias liberales. Liberalismo no es solo mercado, liberalismo no es solo liberar el mercado, liberalismo no es solamente propiedad privada y liberar más y más la posibilidad de formación de capital. Esos son los aspectos económicos que se traducen como consecuencia de una buena legislación liberal que esté conformando un Estado que sea cohesivo en ese funcionamiento y que propenda a estimular la formación del capital, que propenda siempre a proteger la propiedad privada, que estimule a la inversión, pero sobre la base de perfectas reglamentaciones de todo eso, con un Estado que esté supervisando todo eso, con un Estado que esté controlando todo eso, porque tiene que tener sus funciones de Estado. No es desaparecer el Estado. Y tampoco, como dicen los marxistas, que el Estado se constituya en un monopolio de una fuerza ideológica que te instala a sus beneficiarios, a sus prebendarios, que son los equipos políticos, los cuadros políticos que nos van a gobernar desde toda la administración pública del Estado, como ya nos pasa en este país. ¿Por qué? Porque están incrustados por el puente directo, que es facilísimo, facilita, viabiliza, que es la estructura sindical monopólica que está estructurada para compartir un monopolio de decisiones políticas y de negocios en tres círculos corporativos de negociación. Los sindicatos únicos de la Central Única PICNT, que está inclusive hoy por ley legislada como la única representante de todos los trabajadores para negociar en materia de salarios, de ajustes salariales, establecer cláusulas de paz, son los que deciden ir a huelgas desde las cúpulas sindicales, son los que además deciden con el gobierno y la Cámara Empresarial, los otros dos grandes círculos corporativos, en esa esfera de tres círculos que giran por encima de todos nosotros, deciden toda la reglamentación laboral para las empresas, todo lo que viene a ser la estructura de productividad, cómo deben conformarse las empresas, el régimen de categorías salariales, cómo diseñar, digamos, la racionalización del trabajo para la actividad empresarial, comercial, todo lo deciden esas tres cúpulas. Lo mismo en Argentina. Eso no obedece al Estado de Derecho republicano liberal, que dice todo lo contrario. Incluso un Estado como el nuestro que suscribió el Convenio 98, que precisamente establece que las relaciones laborales deben darse en el ámbito de la libertad de la voluntad. Son el ejercicio libre de la voluntad como cualquier negociación. Y tienen en su naturaleza un ámbito de relaciones que es bilateral entre el empresario empleador y el empleado, el conjunto de empleados que más o menos espontáneamente, si se ven aquejados por un problema en común o tienen un interés en común, tienen la fuerza desde esa organización sindical para libremente negociar con la empresa, que se dispone libremente a negociar también respecto a esa autonomía de la voluntad. Y ambas partes negocian libremente lo que pactaron negociar. Y eso va a funcionar respecto a ese ámbito exclusivo, que es lo que legitima desde el derecho liberal, legitima un sindicato. El sindicato es una estructura, que es una estructura de fuerza para tener más poder en la negociación y que habilita a un instrumento, lo legaliza, lo hace legal, a un instrumento de fuerza o de poder que es la huelga, como una herramienta excepcionalísima, como una excepción cuando las cosas están muy complicadas y es en esa relación bilateral entre el empleador y los empleados. Entonces, y esto de los sindicatos únicos por ramas, por toda la actividad económica de un país, que deciden desde esa cúpula sindical y que siempre son los mismos sindicalistas profesionalizados en esas asambleas a mano alzada, donde todos se conocen y hay lobby, presión, patoterismo, como se está dando en el país, como se lo denuncia por redes. Hay un muchacho ya muy conocido, un tiktokero, que denuncia el patoterismo brutal, la violencia, las amenazas que hace el Zunca a los trabajadores del Zunca que no adhieren a las medidas del Zunca, porque viven entorpeciendo la actividad, porque están permanentemente dinamitando la actividad del capital.
están dinamitando la actividad privada y están tratando siempre de perjudicar los rendimientos económicos de un gobierno, como es este caso, para encaramarse en un relato del deterioro, como hace siempre el Partido Comunista, y desde ese relato del deterioro que ellos provocan el deterioro, con sistemáticas prácticas de huelgas y hasta inclusive con las ilegales huelgas en solidaridad, nunca se vio cosa igual, no es una herramienta válida la huelga para hacer una huelga en solidaridad con compañeros de trabajo que son otros trabajadores en otro ámbito laboral con una relación muy particular con otros empleadores. ¿Se dan cuenta cómo funcionan estos países? Y todo esto está naturalizado por el sistema político, deficiente técnicamente en lo legislativo, donde hay corrupción legislativa, inclusive involuntaria en muchos casos, y en otros no, en otros es voluntaria, pero que siempre, qué rara avis, ¿no? Qué rareza que siempre corre esa deformación legislativa o esa corrupción legislativa en relación a nuestra Constitución, siempre corre a favor del marxismo, siempre corre a favor de una concepción muy estatista, intervencionista, y que a su vez tomó una fortísima coloración marxista, del neomarxismo cultural, y de un marxismo a veces más rancio también, con todos los privilegios de género, los privilegios de cuota, con presupuestos altísimos para actividades ideológicas que son improductivas para el país, quitándole dinero a otras actividades que son necesarias para el país, cuando a su vez el Estado es el dueño y señor de todo esto porque es un Estado muy paternal, muy intervencionista. Toda esa deficiencia no está corregida, por ende resultado, y Uruguay es el país de los 3 millones de habitantes que tiende a bajar incluso, nunca creció. Ahí hay un indicador enorme que está así dando cuenta clara de que acá no funcionan bien las cosas. Uruguay no creció en población. Su densidad poblacional es siempre la misma hace 40, 50 años y tiende a decrecer. Pero después te enterás de todo esto, si vas estudiando, te enterás que el BPS es un mamotreto burocrático con casi 5.000 empleados, todas estructuras militantes del Partido Comunista, del MPP, así todos los funcionarios de COFE que están introducidos en la administración pública, así todos los funcionarios de la educación que están nucleados en ADES, vamos a hablar de ADES el miércoles, bueno, defienden, por supuesto que están alineados con Hamas, con los palestinos, con todo el movimiento de liberación palestina, con Irán, están con todos esos talibanes alineados, todos los sindicatos únicos del PCNT, alineado, por supuesto, al Foro de San Pablo. PIT-CNT-FA es línea FSP. Habría que hacer un logo, me decía un amigo el otro día, tiene razón. Parece un lubricante, ¿viste? FSP. Yo me acordaba de aquel lubricante para autos. Se me viene un logo redondo, SFP, FSP, Foro de San Pablo, FSP, ¿no? En dorado, las letras, con el dorado ese amarillo de la hoz y el martillo, o las estrellitas de la bandera de China, con de pronto un fondo rojo, un círculo, otro fondo en blanco y en negro, mezclándose ahí un poco del anarquismo, ¿no? Lo ácrata que también tienen, la anomia jurídica que encontraron en nuestro país, el caos jurídico, el caos social que fomentan, y ahí tenés un logo, ¿no? PIT-CNT-FA FSP, línea FSP, ¿no? Made in FSP. Eso es el Uruguay de hoy, que se va a encontrar con una disyuntiva tremenda hacia el año que viene, que es una disyuntiva electoral, que da para ir analizando, por supuesto. Paso a este otro tema rápidamente. Me informa el diputado Felipe Schipani, quien es columnista del programa, va a estar mañana con nosotros, que hoy a las 12 en diputados, bueno, todos los diputados se van a reunir, los diputados de la coalición, todos de los partidos de la coalición se van a reunir con el presidente y vicepresidente de AFE, quienes van a informar sobre las irregularidades detectadas en la auditoría realizada. De la reunión participará el doctor Jorge Barrera. A raíz de la denuncia penal presentada en los últimos días, la reunión será en la bancada del Partido Colorado, ubicado al lado del plenario, y luego de la misma se realizará una conferencia de prensa. Esto me dice el diputado, el doctor Felipe Schipani, a quien agradezco públicamente estos informes, estos comunicados que él siempre me envía con muchísima puntualidad. Mañana vamos a conversar con él de todo esto. Evidentemente se trata de una auditoría más que se hizo irregular,
a la Bartola, como ellos quieren, y todo esto bajo la más estricta y abarcativa impunidad de las inconstitucionales fiscalías en materia penal. ¿Se dan cuenta? Y de este tema este gobierno ni habló. Consumió 4 años con el 54% del poder legislativo a su favor y no logró articular a los legisladores de este gobierno, este oficialismo, para remedar, para reconstruir de alguna manera nuestro Estado de Derecho de acuerdo a lo que la Constitución dice y de acuerdo a lo que nuestros códigos siempre dijeron, el Código del Proceso Penal, antes era el Código de Instrucción Criminal, después pasó a ser el Código del Proceso Penal, ahora hay un nuevo Código del Proceso Penal, todo lo que dicen nuestros códigos, el Código General del Proceso, el Código Civil, el Código de Comercio, evidentemente, repito, la Constitución de la República, pero también todo lo que dijo a través de la historia la jurisprudencia de nuestro país, nuestra tradición jurisprudencial, que también es muy válida y también es fuente de inspiración para juicios, para dictámenes, inclusive para las leyes, como lo establece la Constitución en su artículo 332, si no me equivoco. Todo eso ha sido burlado, adulterado por esta nueva legislación de corte marxista, neomarxista, técnicamente llamada neoconstitucionalismo. De nada de esto hablaron, yo no sé, seguramente no lo estudian mucho el tema, capaz que no saben tanto de todo esto, pero tendrían que conocer cómo funciona nuestro Estado, soberanamente cómo funciona de acuerdo a lo que dice esta Carta Constitucional, de acuerdo a lo que dicen nuestras leyes de orden público, los códigos, como para no haber hecho lo que hicieron con este proceso fiscalista adversarial acusatorio que es inconstitucional. Entonces, queda todo a discreción de fiscales, investigan lo que les parece, lo que no, no lo investigan, lo otro lo dejan guardado, es bajo la más estricta discrecionalidad y reserva de fiscal, eso lo encarpetan y nadie se entera, queda ahí, queda todo congelado, y eso es lo que ha pasado con las auditorías. Y eso pasa con malos procedimientos fiscales. Ayer me enteraba, un querido oyente me decía que a su sobrino, que fue denunciado al parecer, según testimonio de ellos, yo no puedo acá poner las manos en el fuego por nadie, pero al parecer fue mal denunciado, una denuncia falsa de su ex mujer por violencia doméstica, le ordenaron una medida cautelar, pese a que las medidas cautelares en el antiguo código y de acuerdo al derecho penal, son medidas excepcionalísimas, ¿no? Una medida cautelar que además es a criterio del juez, es el juez el que determina una medida cautelar, es decir, es una medida preventiva de juicio cuando hay situaciones muy puntuales de que el juicio corra peligro por adulteración de la prueba, por escamotear prueba o alterar alguna etapa probatoria, o por peligro de fuga del país, o porque esa persona es altamente peligrosa. Todo eso debe demostrarse en el juicio, con las garantías de un juicio penal. Bueno, ahora eso no pasa, ahora queda a discreción de un fiscal que va y dice, no, yo determino por mi investigación que se tiene que disponer de una medida cautelar. Esa sugerencia es, entre comillas, es una orden a un juez que no estuvo arriba de eso, que es el juez homologador, se le llama juez de conocimiento, un juez que homologa lo que el fiscal hace, sin tener permiso ese juez para estar arriba de esa denuncia, para tomar decisiones. No puede tomar decisiones el juez. Es un mero homologador de lo que el fiscal decide, determina de acuerdo a la investigación que decidió emprender, además. El fiscal decide tomar determinados casos, investigarlos y después va decidiendo en ese trámite administrativo. Eso tiene que salir de una vez por todas al país, se tiene que terminar eso. Pero ahí tenés toda la estructura sindical del sindicato de fiscales y todo el poder político de fuego del PIT-CNT, FA, Made in FSP, que no deja que eso pase. Y se hacen las víctimas además. Me pincharon el teléfono, ¿no? Fernando Pereira. Y bueno, anda fiscal, son amigos tuyos, además son camaradas. Vas a los fiscales, te van a investigar y te van a decir si efectivamente hubo intervención telefónica y te vas a enterar quiénes fueron y por qué te investigan. Y ya está, se terminó el problema. Pero en este caso, les estaba diciendo, este muchacho que se le ordenó una medida cautelar de una prisión domiciliaria con la tobillera, se argumentó que la tobillera no funcionaba y le dijeron que tenía que volver para reinstalar esa tobillera. Lo llevaron hace 3 días que no se sabe de él. ¿Qué pasó ahí? Están muy preocupados, toda su familia. No, no hay paradero de él. No le informan. ¿Cómo? Bueno, esto está pasando mucho en el país. Hay muchos desaparecidos. Violencia policial,
¿Son policías energúmenos? ¿Se pasan de rosca? ¿Están muy adoctrinados por la ideología de género? ¿Será eso? Ah, vos te haces el vivo con las mujeres y le empiezan a dar una golpiza y capaz que se pasaron de rosca, o lo lesionaron gravemente o lo mataron. No sabemos nada. Está lleno de gente desaparecida. Lleno de gente desaparecida rumbo a fiscalías, que quedan detenidos en muchos casos por una falsa denuncia o una denuncia, verdad, media, sin garantías probatorias, sin las garantías de un juez en aquel presumario, sin garantías de un juez que interrogue y que se vea convencido para que se abra una causa penal. Nada de eso está pasando. Van rumbo desde policía, detenidos, quedan detenidos y se los llevan a una fiscalía. Y la familia no se enteró de más nada. Quedaste a las buenas de Dios, tierra de nadie. ¿Y qué pasa en ese trayecto cuando te trasladan policía? ¿Quiénes son esos policías? ¿Qué nivel de policías tenemos en el país? ¿Por qué acceden a la policía? ¿Qué régimen hay de chequeo, de testeo para los que quieran ingresar a las fuerzas del orden público? ¿Se dan cuenta hasta qué nivel de deterioro y que nuestra clase política no habla de esto? Y entonces agarramos temas muy parciales, muy descontextuados, que hasta lo discutimos con Subía porque Subía también se equivoca y se apura. No, que el sistema carcelario. No, que después, no, que tienen que estar los militares. Después se dio cuenta, porque es muy sincero Subía. Es una persona muy honesta en su pensamiento. Ojalá hubieran 15 Subías más. Y podemos subir también de nivel, de categoría como país. Pero evidentemente se apuran, no analizan el todo. La seguridad pública está íntimamente relacionada con el sistema de justicia, está íntimamente relacionada con el servicio, la función técnica, la experticia judicial que nos brinda el Estado, en tanto esté estructurado el Poder Judicial como un poder independiente, eminentemente técnico, con calidad de jueces, con calidad de magistrados, de actuarios, de secretarios, de alguaciles, y con calidad, por supuesto, de tribunales, y así hacia arriba, en una escala jerárquica técnica, y tendríamos que tener una escuela de la judicatura, curso de posgrado. Te recibís de abogado, sos doctor en Derecho, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer docencia, voy a hacer maestrías, posgrado. No, mi posgrado, mi carrera de posgrado va a ser la judicatura. Está en la tapa del libro. Sí, sí, tenés que hacer 2, 3 años más, formarte teórica y prácticamente y estar debidamente formado para ser juez, que no es lo mismo que ser abogado. Como no es lo mismo ser docente de una materia que ser abogado, ya es otra cosa. Sos abogado y sos docente o sos catedrático en derecho tal. Y así pasa con un economista cuando es docente, catedrático o tiene una maestría o un sociólogo, lo que fuera, un biólogo. Está en la tapa del libro. Y recomponer el poder judicial y recomponerlo en todo sentido. Pero claro, si vos tenés una universidad marxista que de esto no te habla y te forma legiones de nuevas generaciones con un pensamiento cooptado ideológicamente, salute Garibaldi. Adiós que te cure Lola. Se terminó el partido, te lo ganaron, pero seguimos financiando la UDELAR, como la hija boba, ¿no? Como esa hija boba que tienen los papás, que le pide plata, plata, después se tatúa, se droga, hace lo que quiere, pero yo ya soy grande. Y bueno, anda a trabajar entonces. Bueno, la universidad no va a trabajar. Está en el lugar 700 y pico, no produce plata la universidad. La universidad quiere plata, y quiere plata, y quiere plata. ¿Cuánto gana un rector? ¿Cuánto ganan los decanos? Después lo vamos a averiguar. Pero quieren plata. Pero la universidad está cada vez peor, está deteriorada. No tiene cursos reglamentados, todos cursos libres, en pésimo estado los salones. Basi es el foro de San Pablo, eso. Lleno de pancartas, comunistas por todos lados, paros, huelgas. Lo que pasó en el IABA pasa en las facultades todo el tiempo. Así no puede avanzar un país, es imposible. Y se vienen elecciones el año que viene. Se vienen elecciones. Y ahora tenemos el rebote que se va a dar el 19 de noviembre y que todo indicaría, al parecer, que Sergio Massa será el próximo presidente de la República Argentina. Ojalá me equivoque, pero al menos, como diría aquel, así lo veo yo. Nos vamos, gracias Ramón por estar ahí y nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.